Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de los retos de una mujer emprendedora y para ello quise traer una invitada que nos pueda compartir acerca de su experiencia en lo que es el emprendimiento. Ella es Kirsi y va a hacer una ligera presentación de ella para que ustedes la conozcan un poquito más. Bueno, hola, mi nombre es Kirsi, soy emprendedora, tengo mi negocio ya hace 5 años, pero realmente trabajo desde pequeña, desde los 5 años, trabajo con mi madre, soy la más pequeña de 5 hermanos, he hecho de todo, realmente he hecho de todo, nada malo, pero he trabajado, bueno, a los 5 años vendía huevo en la calle y maíz hervido en la calle. A los 7, 8 años por ahí empecé a trabajar en casa de familia, en conjunto con otras personas. Rifaba, en ese tiempo se usaba mucho rifar. Salía con las señoras de la calle, yo vivía en Parmarito, a rifar. De esa manera me compraba mis propios juguetes porque los rifaba y ya si se quedaban eran míos. Y así cosía, vendía dulces caseros. He hecho de todo, realmente. Wow, o sea que tú eres una emprendedora desde niña, Sí, pero creo que en lo que estoy haciendo ahora encontré realmente lo que buscaba. tu pasión. Sí. Qué interesante, mira, yo te conocía, pero no conocía esa parte. Sí. Realmente me sacaste fuera de base, porque uno te ve así como que tan regia y a veces cree que irse tan privoncita y cosas. No, no te Y mira qué creas. historia y con la genuinidad que tú nos la compartes, realmente me agarraste fuera de base. Sí. Qué chulo. Bien, hablar de emprendimiento, hay unos retos generales realmente, tanto para mujer como para hombre, que a veces la gente no sabe si continuar, si no continuar, buscar el equilibrio, a veces entre un trabajo seguro, si tienen un trabajo, si dejarlo, si me va a funcionar el negocio, o sea, la incertidumbre que toda persona se le presenta, sea hombre o mujer, ante la idea de emprender un negocio, encontrar buenos colaboradores si es que el emprendimiento lo requiere, Sí. si son las características personales como una actitud positiva, afrontar el crecimiento como tal, o sea, hacerse eco en el mercado. Son muchos los desafíos que se presentan a la hora de emprender, pero para Kirsi, realmente, para Kirsi, la persona ya esa que nos orientó, cuando tú decides emprender, ¿cuáles retos se te presentaron a ti? Muchos, muchos de hecho. Por ejemplo, cuando yo iba a poner el negocio, que pensé en ponerlo y vi un local, de hecho, el mismo donde estoy ahora, yo vi ese local y dije, dale, qué chulo sería tener mi estudio de maquillaje. ¿Lo visualizaste? Sí, lo visualicé exactamente como lo tengo hoy en día, te lo Wow. juro. Y esa vez yo estaba, bueno, la niña tenía 3 meses, mi hija tenía 3 meses que había nacido, pero me entró un miedo, un temor. Yo dije, ¿cómo yo voy a hacer con un negocio y una bebé pequeña? Una bebé que me dio trabajo tenerla, porque yo duré 9 años buscando salir Wow. embarazada. Entonces, cuando la tengo, digo, ok, ¿qué voy a hacer? Y fue difícil la decisión. Y después que arranqué, fue mucho más difícil sostener el negocio y llevar, cuidar a mi hija. Creo que interesante eso que tú estás planteando, porque, por ejemplo, a mí me manifiestan mucho eso mujeres en la calle, que creo que es uno de los retos más grandes que tenemos las mujeres a la hora de emprender, precisamente combinar la maternidad Sí. con el emprendimiento y mira cómo precisamente ese fue Ujú. tu reto. Y a veces algo que tú deseas tanto y de repente uno a veces se siente culpable Sí. porque emprender implica que hay que dedicarle mucho tiempo Mucho tiempo. y a veces tú dices, cónchale, este tiempo que es para mis hijos, para mi hijo en este caso, para mi hija, y, y uno no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ujú. Por eso que es un desafío. Sí, hay muchos momentos de frustración, muchos. ¿Cómo manejaste esa parte? Bueno, siempre digo algo que se escucha mal, pero es la realidad. Yo creo que tú debes ser honesta y decir las cosas como son. La parte más difícil en cuanto a esto que estamos hablando ahora mismo es
que a veces, o por lo menos, se te presentan muchas oportunidades que tú tienes que elegir entre el cliente y tus hijos. Y yo casi siempre elijo al cliente. Casi siempre elijo al cliente. Y ahora, mira, a mí me surge una pregunta, tú contándome esto, que no está aquí elaborada, pero ¿qué emociones experimentas tú? Porque eh, a veces uno le pasa, o sea, yo no tengo un emprendimiento como tal, pero en el plano profesional soy muy de elegir y a veces siento culpa de nuevo, como te decía ahorita. ¿Cómo tú manejas eso? Se siente la culpa, me siento frustrada, de hecho todavía me pasa, pero entiendo que elegir el cliente es también por el bien de mis hijos. Entonces eso como que me alivia un poco. Además yo soy una persona muy enfocada. Si yo, por ejemplo, digo que este año voy a ampliar Beauty by Kirsi, entonces yo me pongo para eso y hago lo que tenga que hacer para ampliar Beauty by Kirsi. Y Yo lo soy así. logras. Sí, gracias. Sí, realmente eso que tú dices es interesante porque ese es como que mi mantra y a veces se lo digo a la gente. A mí, por ejemplo, en el caso mío, en el plano profesional, la gente dice, tú no te cansas de estudiar fulana y a veces los hijos te sacan eso en cara y yo digo, yo entiendo que el estudiar, o en este caso el emprender, tiene que ver con crecimiento personal, tiene que ver con crecimiento a Sí, veces económico y eso representa estabilidad, seguridad y bienestar también para tus para hijos. ellos, Entonces, lo que es exactamente. bueno para ti, es bueno para tus hijos. Es interesante que quien nos esté escuchando, pues sepa esta parte. ¿Qué situaciones se te han presentado que tú te hayas cuestionado si tú estás en el camino correcto? Porque tú decías, he hecho de todo Mm. y pero ahora estoy haciendo como que, Lo que me gusta, porque fíjate, por eso mencioné todo lo que mencioné al principio, porque cuando yo vendía huevo a los 5 años, mi mamá me enviaba a una panadería, era a las 6 de la mañana, pero mi hermano trabajaba en la panadería, que es mucho mayor que yo. Trabajaba en la panadería, entre él y los compañeros de él me cuidaban, me ayudaban mucho, pero aún así yo era tan responsable a esa edad que yo le llevaba su dinerito a mami, siempre completo, siempre. No era de que me voy para la casa y voy a coger un peso, porque en ese tiempo era así. Y yo le llevaba su dinerito a mami, le vendía todos los huevos y se los llevaba. Entonces ya era como, por ejemplo, vendía dulces caseros, yo era promotora y yo salía a las 6 de la tarde de trabajar y llevaba, a las 6 de la tarde iba por los colmados a repartir los dulces y a venderlos como promotora también. Entonces también, por ejemplo, cuando hacía decoraciones, a mí me gusta mucho el arte. Yo decoraba casas, le hacía las cortinas, los cojines, todo yo lo hacía. Entonces eso es arte. Si tú te das cuenta, por ejemplo, ahora yo administro mi negocio. Yo lo que hacía con mami con los huevos era una administración. Pues yo le daba su ujú, dinerito en base a mi edad, por ejemplo, pero era como responsable. ujú, Y, por ejemplo, en cuanto al arte de maquillar, es un arte. Yo lo venía desarrollando ya con varias cosas que hacía, en este caso con las decoraciones y esas cosas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, los dulces caseros, la responsabilidad, el empeño de yo irme a promocionarlo para que ese colmado me volviera a comprar, tiene mucho que ver con lo que hago ahora también. Entonces, si tú te das cuenta, encontré en este negocio todo lo que yo he hecho en mi vida en un solo lugar. para mejor decirlo, me fui desarrollando en toda mi vida para llegar a este punto. Ok. O sea, que tú disfrutas lo que tú haces. Mucho. Entonces, es un reto, en resumen, ¿verdad? Esos retos que te dicen si tú estás en el camino correcto, tiene que ver con tu responsabilidad, con todo lo que tiene que ver con el negocio. Sí, pero he sentido duda. He sentido duda. Me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, con el tema de los empleados o colaboradores, para decirlo de mejor forma, es un tema fuerte. Yo me tardé más o menos 3 años para yo encontrar un buen equipo y Al, no es fácil. al principio eso era una de quizá tus mayores Bueno, incertidumbre de si sí o si no, porque se sí. requiere de un buen equipo para tener el centro que tú tienes. Sí, es difícil, muy difícil. Ok. ¿Has sentido que por ser mujer se te presentan retos diferentes que lo que se le presentan a un hombre? Indudablemente. Porque en mi caso, por ejemplo, yo tuve que sacar un negocio adelante, sacar mis hijos adelante y tener una casa a mi cargo
que aunque yo estuviera empleada en la casa, tú sabes que como quiera uno tiene que estar pendiente, incluso a veces hacer las cosas uno mismo. Y mis hijos, por ejemplo, que yo trato siempre de dedicarle tiempo, y por ejemplo, mis hijos tienen un buen padre, es verdad, pero como quiera la mayor carga la lleva la mujer. Eso es indiscutible. Y más cuando tú estás recién parida o ellos están de meses, el primer año, o los primeros 2 años, que están echando Totalmente. dientes, y tener también que irte a trabajar. Por ejemplo, a mí me pasó algo una vez que todavía yo me acuerdo y me da deseo de llorar con mi hija. Yo estaba embarazada del niño y yo tenía el panzón ya de algunos 7 meses. Y la niña, por ejemplo, yo tenía que ir a maquillar a una quinceañera a las 6 de la mañana. No vivía nadie conmigo, excepto el papá, vivíamos en la casa. Y él se tenía que ir a las 6 y pico de la mañana a trabajar. El caso fue que tuve que yo llevarme a mi niña a trabajar conmigo durmiendo, pero obviamente no le iba a despertar, y la acosté en un cojín para yo poder maquillar. Luego la niña se me despertó, que de hecho estaba media malita, llorando, prendí en fiebre. Mi hija no puede darle fiebre alta. Yo realmente me vuelvo loca cuando la niña tiene fiebre porque ella me convulsiona fácil. Entonces yo tuve que, te juro que ese día fue caótico para mí, muy, porque aparte de que estaba embarazada y uno es más sensible cuando está embarazada, el panzón de la incomodidad, acostarle en el piso en un cojín fue frustrante para mí. Ese día fue muy frustrante. Wow, eso fue un reto, Uh-huh. un gran reto. ¿Cómo juegas con el tiempo de ser madre, de ser mujer, de ser amiga, en su momento de ser esposa, todos los roles que tenemos como mujer y el emprendimiento? ¿Cómo tú juegas con eso? Al principio fue más difícil, ahora no, ahora yo realmente, yo he ido delegando funciones, sigo cumpliendo sueños, lo que quiere decir que a veces todavía es un poco difícil, pero por ejemplo yo ahora le saco el tiempo a mis hijos. Los días que no están conmigo yo salgo y hago vida personal. Los días que están conmigo les dedico bastante tiempo. Cuando estamos en casa ya yo tengo un horario como que para ello, tú sabes. Con las cosas de la casa, por ejemplo, si me toca hacer algo en la casa, me levanto tempranito, lo hago, mando a los niños al colegio y me voy a trabajar. O sea, Normal. que básicamente es organización, planificación y Exactamente. distribución de roles. Ujú. Entonces, ¿cómo es la actitud de una mujer emprendedora? Bueno, una mujer emprendedora debe ser decidida, positiva, organizada. Es sumamente importante, por lo mismo que acabamos de hablar ahora. Debe ser una persona enfocada. Desenfocarse es garrafal para un emprendimiento. Lo tengo por experiencia. ¿Qué más puedo decirte? Debe aprender a visualizar oportunidades, ser ágil para ese tipo de cosas. Muchas, o sea, trate con la actitud del positivismo, pero también con características personales. Sí. Hay que tener muchas cualidades y a veces no la tenemos esas cualidades, Kirsi. Debemos desarrollarla. Una de las cosas que yo hago es leer mucho. Interesante que compartas Sí. esa parte. Por ejemplo, la mayoría de los libros que leo tienen algo en común y es como la mentalidad para tú ver las cosas, atraer las cosas, ser positiva y definir lo que tú quieres en la vida. Te dije ahorita, cuando yo vi ese local, La visualización. yo lo visualicé, pero yo me imaginé un estudio de maquillaje y dije, y pondría un salón de belleza para complementarlo, tú sabes. Uh-huh. Entonces yo lo visualicé, ya tengo 5 años ahí, realmente he logrado lo que visualicé en ese entonces. Pero es por el enfoque, es que tú atraes lo que piensas. Interesante. Interesante que compartas esto porque, por ejemplo, yo me muevo mucho en el mundo de lo no tangible, porque lo mío es la psicología, ¿verdad? Y lo mío sobre todo es la palabra. Y el que me conoce de cerca sabe que yo todo el tiempo estoy hablando de eso, estoy diciendo que la palabra tiene poder. Sí, Y mucho. el asunto de visualizar, o sea, lo que manejamos el término y hemos leído y lo hemos experimentado, sabemos que es real. Sí. Entonces, es interesante, como tú dices, bueno, en un salón de belleza, esto yo lo visualicé así, y se me dio. O sea, que es tan interesante cuando vamos a emprender, ¿verdad? Que sería como que parte de la actitud y de esa organización que tú decías, es como que desarrollar qué es lo que tú quieres. Sí. Como que con punto y coma. Uh-huh. A veces la gente dice, bueno, yo quiero un carro.
Bueno, de repente te regalan un carro, te están vendiendo un carro del 1980 y después tú dices, ay, cónchale, yo no quería ese carro, pero cónchale, te llegó un carro, tú pediste un carro. Sí. Entonces, a veces como que hay que tener claro cómo es ese carro, de qué color tú lo quieres, Visualizarlo, de que qué año tiene. tú lo quieres. Entonces, Sí, cuando la gente quiere un negocio o va a emprender, tiene que ser como que detallista, sí. tiene que ponerle todos los agregados, los puntos, la coma, la florecita, todos los mínimos detalles que tú quieres Ujú. para que a la hora de que eso se vaya a materializar, pues se manifieste, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, bueno, llegamos a la parte de las características, aunque tú nos mencionabas alguna de las mujeres que emprenden, que creo que aparte del positivismo también la autoconfianza. Mucho. Tienes que ser confiada y de hecho tienes que hacer que los otros te sientan así. No, no simplemente tú serlo, que el otro lo Lo sienta, perciba. que te veas segura de ti misma, que lo que tú estás haciendo tú lo sabes hacer aunque no sepas. Tú sabes que Sí, ahora que tú dices eso, yo digo, vuelvo y te pongo el ejemplo de la palabra, que a veces, o sea, la gente a mí me dice, tú eres muy inteligente, yo no soy tan inteligente, yo lo que hablo es mucho. Entonces, eso tiene que ver con que tú decir lo que tú dices y decirlo con seguridad. Tiene que sí, ver con exacto. cuando sea, o sea, como la gente dice, o sea, hasta barrer que usted barra, créase que usted es la mejor en eso y que usted lo está haciendo bien y que lo está haciendo con calidad. Y, o sea, de que usted lo sepa y que los demás lo vean, porque eso es lo que Sí, te va a hacer crecer en ese mundo. O sea, creo que la autoconfianza, además de eso, es como que la clave para cuando se presenten todos esos desafíos, sí, porque van a estar. O sea, todo así el tiempo se es. van a presentar diferentes, que pueden ser lo de la casa, lo de la familia, como decíamos ahorita, de los hijos, pero también pueden venir Ujú. de manera externa, situaciones económicas, situaciones de Un que, sinnúmero de cosas realmente. exacto. ¿Qué otra característica tú mencionarías? Que no puedo dejar de mencionar, porque no me lo permito, de ¿Cuál? verdad, es darle gracias a Dios por todo y no hacerle daño a nadie. Creo que has dado en la Creo clave. que es la clave, de hecho. Porque Sí, cuando tú, estamos hablando de emprendimiento, pero yo lo diría en todo el sentido de la palabra. Pero en el emprendimiento, por ejemplo, tiene lo digo por mi experiencia en este caso también, tienes como un plus, te da como un plus. Cuando tú trabajas algo y definitivamente no le haces daño a nadie y te mantienes día a día y a cada instante, de hecho, dándole gracias a Dios y no le haces daño a nadie, es que las los cosas te resultados llegan. fluyen, las cosas fluyen solas. Es como, ok, Los resultados te van a llegar. Si tú tienes mucha razón en eso, yo pienso, eso pasa a veces con las personas cuando somos muy confiadas en las relaciones, en sentido general, que a veces tú pierdes, pero porque se pierde, evidentemente, así sea tiempo, energía, ujú, sí, a veces en los negocios, dinero, además de lo mencionado. Pero el hecho de que cuando tú tienes eso, tú tienes a Dios como referencia y tú tienes claro que tú no le estás haciendo daño a nadie, tú sabes que tú vas a estar bien. Tú exacto. sabes que los resultados van a llegar, quizá no en el momento que uno lo quiere ver, porque hay que tener claro, ¿verdad? Que el tiempo de nosotros los humanos no es el tiempo de Dios. Y algo interesante también, que me gustaría que tú hablaras de ello, es el tiempo de que los negocios, en sentido general, un emprendimiento da fruto, porque a veces la gente cree que tú tienes un negocio y de una vez tú vas a ser rica porque tú tienes un negocio, tú estás No, emprendiendo. por eso hablaba ahorita de la persistencia. Poner un negocio no es fácil. La gente a veces falla por eso, porque tú lo pones y tú crees que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, tú vas a ganar todo el dinero del mundo. Eso no es así. Las cosas no son así. Por ejemplo, yo en mi caso puse el negocio y vine a cobrar mi primer sueldo casi a los 3 años. Wow. Casi a los 3 años. ¿Qué yo hacía con el dinero que me ganaba? Bueno, de hecho es un consejo para todo el que está emprendiendo. Tú debes de poner el dinero que te ganas, reinvertirlo en tu negocio. Para ¿Qué que yo crezca. hacía? Yo, por ejemplo, si me ganaba, por poner una cantidad, esto es por poner una cantidad, si yo me ganaba 50,000 pesos, pues yo ponía un área de uña. Si yo me ganaba tanto, pues yo hacía tal cosa y mi negocio se iba viendo más completo. Entonces ya a los 2 años y pico que yo entendí que yo necesitaba ya como que ganarme algo, ver el fruto de mi sudor y de mi sacrificio, pues yo dije, me voy a comprar un vehículo. Y dije, ok, déjame hacerlo de esta forma.
Entonces ya ahí empecé a ganar un poco y de hecho todavía es la fecha que cuando el negocio está en baja, yo sigo reinvirtiendo. Cuando las cosas se ponen frías, porque ahora con la pandemia, con lo que pasó, yo tuve que hacer malabares. Yo Para tuve que hacer malabares sostenerte. para sostenerme, empezar a buscar otra fuente de ingreso y empezar a hacer cosas para sostener Beauty by Kirsi. De hecho, eso es normal. Yo creo que todo el mundo lo hizo. El que no se Invertir. vino abajo, pues eso es lo que tuvo que hacer. Kirsi, y una pregunta que yo desconozco realmente. ¿Tú eres empleada? O sea, aparte de tener tu propio negocio. No, No, solamente emprendedora. ¿Siempre solamente fuiste tengo. emprendedora? No, ¿Al principio eras empleada? al principio de poner el negocio, no Ujú. siempre fui ya, era mi negocio. Cuando decidiste, tú no Ujú. tenías compromiso con... Exacto, que yo hacía porque realmente yo no cobraba un sueldo. Yo duré casi 3 años, como te dije, sin cobrar un sueldo. Yo lo que hacía era que mis gastos, que no eran mucho porque yo vivía realmente muy cohibida, Limitada. muy limitada, mis gastos que no eran muchos, yo eso, la gasolina, cositas así, yo lo que hacía era que lo ponía al negocio, como un gasto del negocio. Ok. Entonces, lo minimizaba al máximo, de hecho. Ok, te hago la pregunta porque hay personas que tienen un trabajo y he escuchado a otros emprendedores, a otras personas cuando están emprendiendo, que a veces, que no es tu experiencia, pero que a veces tienen un trabajo, sueltan el trabajo y emprenden, que no necesariamente tienen que hacerlo de esa manera, porque todo va a depender, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de negocio que quiera emprender. Y de la situación de la persona, porque eh, a veces es necesario como que complementarse. Mientras si tienes un trabajo que te representa un salario seguro y tienes quizá la Bueno, disponibilidad de tiempo para emprender, como que arriesgarse. Te lo digo porque durar 3 años sin cobrar para una persona que quise sustento de su familia, que quizá no era tu caso, es interesante que la gente sepa que es importante a veces combinar esto hasta tanto el negocio de lo que... quizás si tú me hubiese hecho esa pregunta hace 2 semanas atrás, yo te hubiese dado la razón. Pero ahora estoy leyendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y he entendido que realmente tú tienes que arriesgarte. Tú tienes que arriesgarte. Dejar ese trabajo que te da un sueldo fijo, que por más bueno que sea, emprender va a ser mejor. Siempre va a ser mejor. Porque eso, cuando tú te enfocas, cuando tú te Invierte toda tu realmente, energía. cuando tú inviertes toda tu energía en eso va a fluir y eso es seguro. Si tomas en cuenta la cosa que yo te he dicho hasta ahora, créeme que va a salir adelante. Yo tuve una ventaja, la siguiente. Cuando yo puse el negocio, ya yo tenía como 3 años que no trabajaba de manera formal así. Yo trabajaba maquillaje y peinado, pero a domicilio y en la casa. O sea, yo tenía ciertos clientes que cuando yo puse el local me siguieron. Realmente es que tú eras una emprendedora y Ujú. generaba dinero desde ahí. Ya lo que tú hiciste más adelante es poner un negocio per se porque ya tú ahí tenías Exacto. empleado, que hay que, ¿verdad?, diferenciar una cosa de la otra porque a veces los emprendedores son solos, como tú lo hacías quizá al principio, cuando tú Ujú. solamente maquillabas, todo dependía de ti. Ahora no, porque ya es un negocio, tú puedes sacar, por ejemplo, ahora tú estás aquí y el negocio sigue funcionando Exacto. y te sigue generando Ujú. ingresos. Al contrario, cuando tú tenías que maquillar solamente y si tú no podías, pues tú no generabas. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, para seguir eso que tú dices, por ejemplo, ya esos clientes me siguieron. A mí me fue mal solamente el primer mes que yo puse el negocio. Después jamás yo he dejado, gracias a Dios, jamás he dejado de producir el dinero de los gastos fijos, incluyendo sueldos de todos nosotros y todo, tú sabes. O sea que una cosa que tengo que decirte, una de las características que tengo que mencionarte, porque tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora, es que tú como emprendedor tienes que visualizar siempre. Visualizar, tú tienes que irte al tiempo, en el tiempo tienes que irte delante. Por ejemplo, yo en mi caso, aunque las cosas cambiaron después de la pandemia, ya yo sabía cuál y sé de hecho, porque yo me voy actualizando, cuáles son los meses malos y los meses buenos para los salones de belleza o para el área en la que yo me desenvuelvo. Entonces, yo lo que hago es que en esos tiempos malos busco estrategias y aprovecho también los tiempos buenos.
tú sabes. Entonces, ¿qué yo hago con eso? Es hacer rejuego para yo siempre tener... Un fondo para subsistir. Exactamente. Entonces, tú tienes que irte adelante al tiempo. Por ejemplo, estamos en abril, ¿verdad? Estamos en abril, ¿verdad? Sí. Estamos en abril. Ya, estamos en abril, por ejemplo. Ya yo sé cómo me va a ir en septiembre. En mi cabeza. A veces mi sobrina, que es mi mano derecha, que trabaja conmigo, que ya tú sabes, siempre ha estado conmigo, ella me dice que a veces ella no entiende cómo es que yo puedo. Calcula. Pero es que me llega solo, me llega solito. Por ejemplo, ya yo sé cómo me va a ir en septiembre. Yo tengo que visualizar todos estos meses, qué voy a hacer para yo producir dinero, qué los clientes necesitan o qué está a la moda, qué es lo que yo tengo que seguir aprendiendo para actualizarme, que también debes tener la mentalidad para actualizarte. Actualización constante. Tú sabes, obligatoriamente, si tú no haces eso, lo siento, no va a fluir, no va a salir adelante. Desaparece. Y eso tiene que ver con el enfoque. Cuando tú no estás enfocada, que fue realmente, cuando yo dije ahorita, que me ha pasado, tú tienes que enfocarte. No, es que no puedes desenfocarte por nada del mundo, porque es que tu mente tiene que estar constantemente pensando en esas cosas. Si tú por ejemplo, yo que me dedico a la micropigmentación, yo tengo que estar pendiente de cuánto está cambiando la micropigmentación hoy en día. Yo tengo que estar mirando los grandes profesionales en micropigmentación, qué están haciendo. Yo tengo que ver quién viene a República Dominicana para yo irme a pagarle $2,000 para yo hacer un curso. ¿En serio? Yo tengo que estar pendiente de todo eso obligatoriamente. Y es que si no lo hago y me olvido de hacer esas cosas, entonces el negocio en automático me lo dice. Cae. ¿Tú ves? Sí, creo que tú has dado en el punto. O sea, que hay que, aunque tú sea muy bueno, la actualización no se puede quedar de lado porque vivimos en un tiempo donde todo está cambiando constantemente. Constantemente, exactamente. Entonces, ya casi, bueno, ya llegamos a la parte final y me gustaría que tú le hicieras algunas recomendaciones a las mujeres que están emprendiendo o que les gustaría emprender. Lo primero es que tienen que tener mi WhatsApp. Porque mi WhatsApp yo le digo más detalladamente todo, absolutamente todo. O sea que tú ofreces esta asesoría. No, yo lo vivo publicando en mi estado de WhatsApp. Sí, yo te sigo y te leo y sé que te encanta el asunto del emprendimiento en sentido general, pero digo, cónchale, si quieres que te escriban, tú estás cobrando por eso. No, nada de eso. Yo que me sigan para ver mis estados. Okay. Y yo guardar su número, por supuesto, para que vean mis estados y vayan aprendiendo cada día, porque de hecho, cuando me llegan nuevas ideas, entonces yo lo que hago es que los subo. Compartes. Pero en definitiva, para mí, y por eso es que subo muchas cosas de tranquilidad mental y amor propio, para mí eso es la clave. Por ejemplo, si tú no estás en paz mentalmente, es difícil que puedas sacar un negocio adelante. Sí, que te quería preguntar, y no quiero cerrar el episodio sin hablar un poquito acerca de eso, o sea, del equilibrio emocional, porque se viven muchas emociones cuando se está emprendiendo, porque hay muchas cosas en juego. Sí. Entonces, ¿cómo tú has manejado eso? ¿Cómo tú has manejado la ansiedad? ¿Cómo tú has manejado el estrés a veces cuando estás con ese cúmulo ¿Quieres que te sea sincera? de trabajo? Primero, ¿quieres que te sea la sincera? Culpa, que empezamos hablando de culpa, porque es todo. Entonces, ¿cómo tú has manejado incluso quizá el ego cuando tú estás en tu tope, que quizá ha tenido momentos donde quieres seguir si está llena de gente? Porque son todas estas emociones y situaciones que se viven y que es importante que mantengamos el equilibrio porque tanto las emociones desagradables como la ira, la culpa, el miedo, el enojo, como también la superalegría, la euforia, esa autoconfianza que a veces tenemos puede incidirnos de manera negativa. Entonces, ¿cómo tú lo manejas? Primero con Dios. De verdad, yo tengo obligatoriamente que agarrarme de Dios porque a veces son unos bajones, a veces me siento sobrecargada y me siento mal. Cuando estoy así, aparte de que me agarro de Dios, me quedo tranquila. Medito y me quedo tranquila esperando que mi mente se estabilice, mis emociones se estabilicen y luego arranco. Por ejemplo, por eso yo no trabajo los lunes, porque los lunes yo me tomo mi tiempo para mí. A veces me paso el día haciendo cosas del mismo negocio, pero a veces que digo me voy a quedar en la casa. Pero a tu ritmo. Exacto, a mi ritmo. Por ejemplo, no cojo citas para los lunes, pero si tengo que ir a comprar maquillaje, a comprar lo que sea, pues lo hago los lunes. Pero también no tengo la presión de los clientes encima. De hecho, casi no respondo mensajes los lunes porque es para mí.
Yo me tomo ese tiempo para el martes yo arrancar ya Qué interesante. activa. ¿Tú ves? Entonces, trato de hacer eso y aparte de eso, que es sumamente importante, es que cuando tú tienes tranquilidad mental, cuando tú logras la tranquilidad mental, te puedes enfocar y el mismo enfoque te ayuda a ti a no desestabilizarte. Pienso que es así como tú dices, el asunto de ese desconecte de todo, si me conecto conmigo, de mantener la calma, es lo que te hace llenarte de energía y esa energía tú invertirla en tu negocio, tú transmitírsela a tu cliente, como que esa serenidad. Entonces, realmente yo te felicito. Yo realmente, desde que empecé a seguir tu trabajo y que sigo fascinada con tu trabajo, me encantas como los servicios que ofrece y cómo tú fluyes, de hecho, y ese siempre interés de, por ejemplo, lo del emprendimiento, quizás transmitírselo a otras mujeres que tienen la intención de emprender. Y es el plus, o sea, tú lo has dicho, lo de la meditación y lo de conectar con uno mismo es la clave, no solamente para emprender y para mantener ese equilibrio, sino en sentido general. Sí, hay dos cosas más, escúchame para no dejar de decirla, hay dos cosas más y es nutrirte, debes nutrirte, seguir leyendo en todo, de todo, o sea, no nada más de emprendimiento, vuelvo y digo, y de hecho me estoy enfocando mucho en la estabilidad mental para poder emprender un negocio, porque es importante. Yo creo que es tan importante como tú darle gracias a Dios todos los días. Que de hecho, mira, yo creo que siempre hablo de eso, o sea, la razón de este podcast es precisamente eso, la salud mental, que tiene que ver con eso. Son cosas tan simples como eso que tú dices. Tú saber que tú necesitas un espacio para ti, para hacer las cosas a tu ritmo, para tú desconectarte, para bajar los niveles de actividades, que es lo que nos pone ansioso, que es lo que a veces genera ese desequilibrio del cortisol y nos genera el estrés que nos produce enfermedades. Entonces, solamente cuando conectamos, que de hecho la gente a veces no lo sabe, que la enfermedad es eso, o sea, la enfermedad lo que te está diciendo es que te apague un poco, que baje los niveles y que conecte contigo para que entonces puedas reactivarte. Dentro de todo esto, dentro de todo eso que acabamos de decir, que tú dijiste ahora y que yo acabo de decir también, desarrollar el amor propio. Si tú no desarrollas el amor propio, por ejemplo, si yo no tuviera amor propio por mi persona, por mí, ¿cómo yo puedo hacerte una micropigmentación que me salga exitosa? No puedo hacerlo. Definitivamente no me va a salir bien. Tengo que desarrollarlo. Y tú me preguntarías, ¿por qué tú lo dices? Si yo no me quiero, no estoy contenta. No estoy contenta absolutamente con nada, incluso con mis cejas y mucho menos con la tuya. Analízalo. No, eso, mira, es súper interesante que tú hagas esa comparación porque es algo que yo siempre digo. O sea, a veces quizá la gente cree que para una que tiene ciertos estándares o cumple con algunos estándares de belleza, del prototipo de belleza, ¿verdad? Porque la belleza es muy subjetiva. Pero cree como que a veces uno se enfoca tanto en lo externo. Y yo siempre desde muy jovencita identifiqué una frase, o sea, la belleza realmente está en el interior y se refleja en el exterior. Exacto. Y eso se une a eso de amor propio. O sea, tú no puedes reconocer algo bonito en mí si tú no lo reconoces en ti. Entonces, eso aplica para todo. Realmente súper interesante. Creo que hemos cerrado, pero tenemos que dejar abierto otro tema porque, bueno, hablar de emprendimiento, cerrando con eso de autoconfianza y amor propio, relacionándolo siempre con el tema de autoconocimiento. Conócete, investiga qué es lo que te gusta, cuáles son tus dones, cuáles son las cosas que se te dan bien, qué es lo que más disfruta, porque creo que a la hora de emprender es sumamente importante que lo que tú vayas a emprender esté alineado con tu pasión, con tu propósito de vida, porque tú le vas a dedicar mucho tiempo a eso. Y si eliges algo solamente, porque eso está dando dinero, porque a fulana está haciendo esto y le está haciendo bien, quizá fulana le está yendo bien porque fulana ama lo que hace y durar 12, 14 horas trabajando en eso no le afecta, entonces por eso tiene los resultados que tiene. Entonces, hemos llegado a la parte final. Kirsi, yo me siento sumamente agradecida con este episodio y tu presencia. Gracias, yo también, gracias por la invitación. Recordarles que pueden seguirnos en TikTok como
Entre Vinos o Café en YouTube como Entre Vinos o Café y en Instagram como psicoterapeuta Janet Hill Love. Bye bye.